Hola a todos. El valor histórico del arte junto con la filosofía. La filosofía del arte es una parte de la filosofía que se ocupa fundamentalmente de aquel problema del arte, así como también del problema estético, el cual es abordado por la estética. En la filosofía del arte, siguiendo palabras de Antonio Banfi, sostiene que la situación social determina el grado sumo a la articulación de la artisticidad. En diversas artes y en diversos géneros y en diversas formas, en cuanto estos no son simples esquemas filosóficos o clasificadores y referencias críticas tradicionales, sin direcciones de la configuración artística de la función humana concreta. El autor se le considera o le da la importancia a la acción que ejerce en la vida social, cultural y política sobre el sujeto artístico. En efecto, la función social del arte se refleja sobre la posición social que tiene el artista, ya sea en general, en cuanto tal, ya sea en especial, según el arte específico que ejerce. De la posición social depende gran parte de la conciencia que tiene de sí el artista. La estructura social llega a brindar al artista las condiciones determinantes de aquella creación artística. Es válido destacar lo que nos dice Banfi, que cada grupo social acentúa un horizonte y junto con él algo propio de sensibilidad y un propio sistema de significados totalmente sensibles a su modo de vida o su trabajo con la forma de atención que llegan a marcar una observación de la sensibilidad que conlleva a alcanzar ese carácter y a la posición. No cabe duda de que cada sociedad y con frecuencia cada estrato social tiene no solo una atmósfera especial, un entorno también definido y temporal, sino también una atmósfera pictórica y sonora. El arte da toda la forma de la vida humana, un sello totalmente especial, sino de eternidad, al menos de vitalidad ideal que penetre y reaviva sus estructuras sociales. Es importante saber que a través de las ideas de este autor, que aun cuando los artistas pueden ser genios únicos, movidos por sus grandes energías creativas propias, también son en gran parte un producto de la sociedad en la que viven, en la que hacen parte. Los recursos físicos de la sociedad en que vive el artista condicionan el medio con el que él trabaja. Junto al medio que utiliza un artista condiciona el estilo de su trabajo. Cada etapa de la historia influye en la cosmovisión, en el pensamiento del hombre, y cada forma de ver el mundo condiciona la historia e influye en el arte. El arte abarca distintos medios como lo son la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo, el arte decorativas, la arquitectura, la música, la literatura y la poesía. El arte puede tener un carácter utilitario, estético o bien puramente expresivo. El análisis de símbolos, motivos, temas suelen ser el aspecto abordado de mayor interés. En el mundo antiguo, las pirámides de Egipto representan las creencias de una cultura que parecía priorizar la vida al más allá. El arte griego y romano es la expresión del realismo filosófico y que se destacó por su pintura, y esa escultura se relacionaba con la mitología y con los dioses y con los gobernantes de ese tiempo. La arquitectura grecorromana expresaba la opulencia de las clases privilegiadas que simbolizaban el poder, como por ejemplo la tumba de Artemisa II y esposa del rey Mausolo de Caria, del sudeste de Anatolia, gobernante después de la muerte del rey constituyente del mausoleo, considerado una de las 7 maravillas del mundo. El arte en sí para los griegos significaba el saber hacer. Aristóteles lo llega a definir como la capacidad para producir cualquier objeto
orientada por la razón, que hoy en día se denomina técnica. Kant llega a distinguir entre el arte mecánico y el arte estético. Este último puede ser placentero por puro placer, que los sistemas filosóficos dominantes partían el dogma de su época. El Renacimiento, que es un momento cultural caracterizado por el antropoformismo y por la vuelta al espíritu de la antigüedad clásica, se caracteriza por el arte realista. El Renacimiento italiano es el que llega a expresar en forma más completa los ideales de esta sociedad durante la época. El impresionismo, que surge después o un post-renacimiento, fue un movimiento artístico consolidado como una rebelión contra las leyes tradicionales del academicismo con respecto a los rigores que existían sobre el contorno definido o el conocimiento de la anatomía, la perspectiva y la importancia de lo claro mezclado con lo oscuro. Frente a este intelectualismo realista, el sensualismo impresionista se llega a basar en la intuición personal y en la expresión de emociones, con exclusión de todo conocimiento teórico. Esta pintura o la pintura era al fin una nueva posición moral de sinceridad, de libertad individual e igualdad social, de un reconocimiento de la dignidad de la vida cotidiana y de la poesía de los objetos cotidianos, que eran humildes y reflejaban las mejores aspiraciones humanitarias y democráticas de cada época. Junto con ello, alrededor de 1990, casi toda la pintura occidental era impresionista. Podemos ver que este cambio de este estilo no se limitó a la pintura, sino que se extendió a la literatura, a la escultura y a la música. Una revolución plástica que representó el impresionismo, que sentó bases para que surgieran las producciones artísticas posteriores a más audaces. El cubismo a principios del siglo XX fue una revolución estética totalmente importante del Renacimiento. Hay un relativismo cultural, ¿sí?, que influye en el arte y surge desde la época de Pablo Picasso, como exponente máximo del cubismo, que representa un sistema representativo basado en el hecho que la visión humana tiene distintos puntos de vista en conjunto con su perspectiva o modo de ver y que se llega a desarrollar en el tiempo. Junto con el cubismo representa los objetos tal como son concebidos por la mente, y así como existen en sí y no tal son como se pueden considerar, junto con la percepción, donde la mente tiene también la capacidad de entrar, juzgar, razonar y criticar y dar a entender y hacer juicios de valores estéticos si esto es bello o no es bello. En el caso de Salvador Dalí es otro caso extraordinario y artista plástico que se expresa con gran brillo, originalidad, la relatividad de tiempo y espacio y las diferencias en la forma humana de ver el mundo, de ver la cosmovisión, de ver el sentir, de ver la antropología humana, va a hacer que se rompa un esquema imitativo y que se instaure el empleo de símbolos. Aquí lo que es el caso de la pragmática o lenguaje, símbolo, signo, significado y significante, libremente inventados o comparados con las metáforas que utilizan los poetas. Teniendo un caso también como ejemplo, en Egipto, las pirámides representaban para la cultura egipcia en su tiempo sus creencias espirituales de la vida después de la muerte, en donde los jeroglíficos también marcaban una trascendencia, marcaban un sentir de vida, más que un sentir de vida, marcaban una religión que profesaba el pueblo, reconsiderando que el faraón era un dios y por medio de este arte se llegaba a la trascendencia, se llegaba a buscar una iluminación
para así poder entrar en el universo del más allá. En conjunto, la historia del arte va de la mano con la historia universal, que no se puede separar de ninguna manera porque son conjuntamente estrechas. Se puede ver una relación desde las primeras pinturas rupestres hasta la totalmente pintura de hoy en día, pasando, como se dijo anteriormente, por un Pablo Picasso o un Salvador Dalí, que en sí lo que se viene a sintetizar, lo que se viene a dar como entendido en el caso de la filosofía del arte es el valor, ese valor estético que se le da a la escultura o que se le da a un cuadro o que se le da a una imagen que fue producida por una persona o incluso por varios autores. Hay que tener en cuenta que en ellos se mueven sentimientos, pasiones, tensiones y demás cosas, y en la cual también podemos integrar la psicología de colores, en la cual cada color representa un estado de ánimo, representa una forma de ser, representa también un caminar o un actuar. Junto con ello también encontramos las figuras geométricas que también marcan un valor, también marcan un arquetipo, que también marcan una expresión en la vida, que también marcan una expresión del sentir que expresa el artista en el momento de hacer su obra, pero que también hay una relación entre artista y el que está viendo el arte. En esa relación que hay, esa relación unidireccional, va a marcar un ítem en respuesta en la que me integro o nos integramos desde un punto de vista totalmente desde la trascendencia, porque junto con el arte podemos llegar a tener trascendencia para en ella juzgar, mirar los juicios estéticos, los juicios que se pueden dar para entender de por qué la filosofía y el arte se encuentran unidos como la historia, para que como ese trípode que marca una diferencia, que las tres en sí son un conjunto, para llegar a entender qué pasa o qué pensamiento tenía el artista, el escultor, el poeta, cuando estaba creando su obra, ¿sí? ¿Qué se le pasaba por la mente? Junto con ello también creamos nosotros ese valor, ese vínculo, esa articulación que nos hace pensar y que nos hace también tener presentes. ¿Por qué? Porque cuando se ve una escultura, porque cuando se ve una arquitectura, porque cuando leemos un poema o escuchamos una canción, llegamos a sentir sentimientos, llegamos a sentir emociones, que nuestra vida llega a transformar en el momento que nos trae a colación, o cuando hacemos también un discernimiento del por qué esa letra me rasga en la vida, por qué esa letra me penetra a mí, por qué yo me siento identificado con ese cuadro, o por qué yo me siento identificado, colocando un ejemplo, al leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez con su realismo mágico, o en la parte de filosofía leyendo un Heidegger o leyendo un Nietzsche, en la cual qué sentimientos siento que afloran, qué sentimientos salen a relucir, y junto con ello se hace esa aplicación de ese juicio estético, de ese juicio tanto a posteriori como posteriori, para marcar un nicho importante y así lograr entender que desde principios de siglos hasta en la actualidad siempre ha existido la filosofía del arte, y que va de la mano junto con el lenguaje y en conjunto con la historia, porque entre las tres se necesitan para trascender y vivir.